Hola, muy buenas a todos. Aquí está de regreso Darkcrafter74 con un nuevo video. Y esta ocasión es bastante especial porque tengo pensado hacer un video un poquito más largo de lo normal para compartirles una reflexión a propósito de los 1500 suscriptores que somos ahora en el canal. Y bueno, esta reflexión viene relacionado a un tema que quizás más de algunos de ustedes haya escuchado alguna vez, que se llama efecto mariposa. Así es, el efecto mariposa, y una forma de mostrarles, por así decirlo, cómo pequeños acontecimientos pueden dar lugar a grandes cambios a largo plazo. ¿Qué pensarían ustedes si les preguntara o si les dijese que mi canal existe o es lo que es gracias a una paloma que chocó con una ventana? La verdad no me creerían, pero si analizamos el efecto mariposa, lo vemos dentro del contexto del efecto mariposa, ustedes se van a dar cuenta de que esa situación tiene mucho más sentido de lo que ustedes se pueden imaginar. Pero primero que todo tenemos que saber qué es el efecto mariposa para quienes no lo tengan claro. Bueno, según lo que he estado investigando y leyendo, el efecto mariposa se supone que consiste en una teoría la cual plantea que en un sistema donde existe un equilibrio muy frágil, que bueno, suele ser la regla general, cualquier cambio, por pequeño que sea, por insignificante que pudiese llegar a ser, a largo plazo puede generar grandes diferencias o grandes consecuencias en el futuro de dicho sistema. Tanto es así que lo plantean, o por así decirlo, usan la expresión de que el aleteo de una mariposa en el otro lado del mundo podría desencadenar un tornado, como para hacerse una idea metafórica de cómo se manifiesta el efecto mariposa. Y la verdad, y analizando las circunstancias y el caso mío que les voy a compartir, en realidad tiene más sentido de lo que uno se llegaría a imaginar. Así que por eso, sin más, les voy a comentar de qué va todo esto. Bueno, ustedes conocen mi canal, saben de qué se trata, lo que me dedico, el contenido que subo y todo ese tema. Y ya más o menos se podría decir que desde el año 2018 que llevo haciendo lo que hago. O sea, bueno, 2017 por ahí aproximadamente, y dedicado así de lleno a Minecraft desde 1900, o sea, 1900, miren, estoy, la nostalgia me tiene loco. Desde 2018 estoy con este tema de Minecraft. Y bueno, aquí viene la historia de por qué digo yo que mi canal existe o es lo que es gracias a una paloma. Y esto es lo que vamos a analizar a continuación. Verán, aproximadamente por el año 2006 o 2007, yo en ese entonces, en esa época, yo era un niño de 8 o 9 años, estaba en la escuela estudiando. Para quienes no son de Chile, en este caso, yo estaría en lo que sería lo que conocen comúnmente en el extranjero como educación, ¿cómo se llama esto? Primaria, educación primaria, que aquí en Chile le llamamos educación básica. Bueno, el tema es que yo estaba estudiando ahí tranquilo un día cualquiera, como todos los días, y hay que tener en claro algunos detalles. Yo en ese entonces me sentaba detrás en la última fila del salón de clases, y quedaba justo con una puerta que a su vez da con el patio, que era como un patio interno. Es una cosa rara, la verdad. Y estaba tranquilamente prestando atención en clases dentro de lo posible, cuando de pronto escuché, bueno, en realidad varios de nosotros escuchamos un sonido bastante fuerte, como de algo golpeando una ventana. Y entonces, como la puerta estaba abierta, miramos hacia atrás para tratar de saber qué era lo que originaba ese ruido. Y lo que vimos era una paloma que se había metido a esta sala, o sea, a este patio interno, por así decirle. Y claro, al intentar salir, chocó con la ventana un par de veces antes de encontrar la ventana que estaba abierta y poder salir. El tema es que la situación nos causó bastante risa, y después de la clase, en el recreo, comenzamos a comentarlo con mis compañeros. Y como yo suelo ser un poquito, ¿cómo decirlo?, obsesivo cuando me da, por así decirlo, cuando un tema se me pone de moda, por así decirlo, dentro de mi cabeza. Entonces, durante los días siguientes seguía recordando a la famosa paloma que chocó con la ventana. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que durante una de las tantas conversaciones que tenía con mis compañeros a propósito de la famosa paloma, uno de ellos me dijo que conocía algunos juegos en internet sobre temas de palomas. Y el juego en cuestión que él me mencionó era sobre un juego que se llamaba Bird, según él, o ave en inglés,
¿Y qué pasa? Que en este juego la temática era que uno controlaba una paloma y tenía que hacerle caca encima a la gente. O sea, era un juego de cagarse encima de las personas. Y el tema me llamaba mucho la atención, ya que el juego estaba alojado en una página que él me dijo que se llamaba Macrojuegos. Una página de juegos Flash de esa época, que junto con minijuegos, o miniclip y otras cuantas que existían, bueno, incluso Newgrounds, que de hecho esa todavía continúa, pero en ese entonces era una página de juegos Flash. El problema es que cuando me recomendó el juego yo me quedé con las ganas, dado que en ese entonces, si bien tenía mi computadora de escritorio, en ese entonces, hasta finales de 2007 o comienzos de 2008, nosotros no teníamos internet. Entonces la PC de escritorio la usábamos solamente para lo que es dibujar en Paint. Me acuerdo que hacía mucho eso, visitar la Encarta 2006 o 2007 si mal no recuerdo, que para quienes sean más veteranos van a conocer de qué es lo que estoy hablando. Bueno, miren, la Encarta era como una enciclopedia pequeña que uno la instalaba y ahí encontraba videos educativos y de todo. Pero no nos desviemos del tema. La cosa es que me quedé con las ganas. Hasta que finalmente, a finales de 2007 o comienzos de 2008, finalmente contratamos servicios de internet y por primera vez en muchos años había comenzado yo a navegar, porque, un pequeño paréntesis, antes de eso yo solo navegaba en internet desde un ciber que había cerca de mi casa y desde la computadora de un vecino, de un amigo que era un vecino que era amigo mío, que a veces me prestaba su computadora. Y bueno, yo teniendo ese juego en la memoria, comencé a navegar en internet, busqué la página Macrojuegos, busqué el juego Bird, pero no encontré nada. O sea, encontré juegos similares, pero no se parecían en nada al juego en cuestión que me había comentado aquel compañero del colegio. Entonces comencé a probar con otros juegos y ahí fue cuando descubrí mi amor por los juegos de estrategia. Además de otros cuantos juegos Flash como Super Mario Flash, que también gracias a Macrojuego conocí mi gusto por los juegos de estrategia y también mi gusto por los juegos de Mario. O sea, no soy tan así, o sea, bueno, me gustan sí los juegos de Mario, pero conocí a Super Mario Bros. Gracias a esa página. Bueno, el tema es que con respecto a los juegos de estrategia hubo uno que me llamó mucho la atención, el cual se llamaba Pandemic 2, que ahora les voy a estar mostrando algunas imágenes de cómo es el juego en cuestión. Y para mi audiencia más joven, ustedes, para que se hagan una idea, el juego es como el Plague Inc. que aparece en la Play Store, si no me equivoco. O sea, el concepto del juego Pandemic 2 era exactamente el mismo del Plague Inc., que tú tienes que crear una enfermedad, ya sea un virus, un parásito, una bacteria, infectar a la mayor cantidad de población posible, y a medida que se vaya infectando la población te van dando puntos con los cuales tú puedes hacer evolucionar tu enfermedad, mejorar o trabajar el tema de los síntomas, la resistencia a los antibióticos, entre otras cosas. Y el tema es que Pandemic 2 te mostraba un mapa del mundo subdividido en diversas regiones, obviamente no todos los países, sino que eran regiones, por ejemplo, no sé, por Sudamérica, Norteamérica, Europa del Este, Europa occidental, África subsahariana, África del norte, por así decirlo, norte de África, Medio Oriente. Pero había una división que me llamaba mucho la atención y que en realidad era clave para ese juego, que esa era la división de China y la India. ¿Por qué? Porque son los países más poblados del mundo. Entonces, si la enfermedad llegaba a esos países, obviamente eso te servía para farmear puntos como loco. Pero el tema es que también comencé a reflexionar un poco sobre la situación, dado que como India y China son los países más poblados del mundo. Un día comencé a preguntarme qué consecuencias geopolíticas tendría si ambos países se unieran. Lo digo tanto porque por la cantidad insana de población que tendría esta hipotética unión, como su gran extensión territorial que le daría acceso a innumerables recursos. Entonces ahí comenzó a surgir ese concepto de el país, de la unión entre China y la India. Bueno, la situación continuó así hasta el año 2009, cuando, producto de las elecciones presidenciales, tuvimos que viajar hacia el sur, dado que en esa época el voto era obligatorio. Entonces, como mi padre tenía su domicilio electoral fuera de la ciudad, o sea, por así decirlo, como en la zona cercana a los campos, para no pagar la multa que te cobraban por el hecho de no ir a votar, teníamos que ir para allá.
Y eso servía de excusa perfecta para que nosotros pudiéramos salir a vacacionar, dado que las elecciones se hacen como por diciembre aproximadamente. Creo que sí, como noviembre o diciembre, entonces eso calza con las vacaciones de verano. Así que aprovechamos esa salida para encontrarnos con nuestros primos y entretenernos un poco. El tema es que un día en el campo yo estaba hablando con uno de mis primos y yo le estaba comentando de este concepto de la idea de la unión entre China y la India y el potencial económico, humano, militar y a nivel de recursos que tendría esta hipotética unión de países. Entonces, después de conversar con él decidí pararme, salir a caminar un rato porque cuando voy al campo generalmente me gusta salir a caminar. Y en eso miro al sur hacia un galpón y ahí fue cuando la vi. Ahí vi una gallina, una gallina que era bastante particular ya que a diferencia de las gallinas normales de toda la vida que yo había conocido, me di cuenta que esta gallina tenía como penachos o cachetes a los costados, no sé, era algo muy... no sabía cómo interpretarlo en ese entonces. Y esa característica de esta gallina me llamó mucho la atención. Fue entonces que, presa del pánico a causa de ver algo totalmente desconocido, no se me ocurrió nada mejor que gritar la China India, porque era el concepto que yo tenía en mi cabeza por esta famosa unión hipotética que yo había planteado. Entonces comencé a perseguir a la gallina y todo eso, y después mi primo me preguntó que qué había pasado, y yo le dije que había visto a esta gallina que era espantosamente fea y que le había apodado la China India. Entonces desde ese día comenzó lo que yo le llamaría la guerra contra, o la gran guerra contra las gallinas, o la guerra contra la China India. Que bueno, respecto a los rasgos de la gallina, estos aretes o penachos que tenían los costados, después me di cuenta de que las gallinas, al igual que pasa con los perros y con los gatos, tienen diversas razas. Y hay gallinas que tienen estos aretes a los costados que pertenecen a la raza de la gallina araucana, o gallina mapuche también que le llaman, que curiosamente es una gallina nativa chilena. Bueno, después me enteré de esa información. Pero volviendo al tema, entre 2009 y 2012 más o menos transcurrió este arco argumental, por así decirlo, el arco de la guerra contra la China India, donde cada vez que iba al campo con mis primos nos poníamos de acuerdo, buscábamos a la gallina, la perseguíamos, la pillábamos, la atrapábamos y después la soltábamos para volver a perseguirla. Saben que ahora que lo veo con los ojos de hoy en día, pienso que eso era un caso brutal de maltrato animal y fuimos muy malos con la pobre gallina, porque yo no me imagino los traumas que habrá tenido. De hecho, me contaban que la gallina en sí estaba tan... o era tal su estrés, por así decirlo, trauma por culpa nuestro, que a veces nos veía y ni siquiera corría, simplemente se echaba y se dejaba agarrar porque sabía que ya no valía la pena correr. Pero ya el tema es que en determinado momento ya la gallina finalmente murió, o sea, me pidieron atraparla para que le hicieran cazuela, así que tuvieron que hacer eso. Y después de eso ya el tema de la guerra contra la China India o la idea de perseguir gallinas ya como que estaba empezando a pasar de moda porque, bueno, también ya estábamos creciendo, entonces como que igual ya no era como muy maduro, por así decirlo, ir por la vida persiguiendo gallinas. Entonces ya el concepto comenzó a ir bajando de intensidad. Obviamente igual habían ideas que surgieron a propósito de esta saga, por así decirlo, este arco argumental de la gallina. Tanto es así que incluso yo había hasta elaborado animaciones en Paint, o sea, usando Paint para hacer cada uno de los fotogramas sobre los mapas de avance en la guerra o qué países representaba cada uno, entre otras cosas. Tengo algunos dibujos bastante locos por ahí que de hecho todavía tengo guardado porque por un respaldo que hice hace poquito. Pero el tema es que ya el tema iba en disminución, aunque a veces en internet igual yo buscaba cosas como por ejemplo ejército de gallinas. Y fue ahí, por finales de 2012, en que de la gallina pasamos al siguiente arco argumental que vendría siendo la saga que estaría en vigencia hasta hoy. Para quienes vieron mi video del especial de los 1000 suscriptores y ya más o menos conocen mi historia o prestaron atención a la misma, se van a dar cuenta de que cuando yo busqué ejército de gallina, llegó un momento en que me topé con un video determinado donde salía efectivamente un ejército de gallinas, pero eran gallinas cuadradas. Y ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? Bueno, por esa búsqueda allí en el año 2012 fue que conocí el juego de Minecraft, cortesía de mi primo, quien fue el que me dijo el nombre, y ya lo demás es historia que ya todos ustedes conocen. Ahí
Intenté descargar Minecraft en la computadora de escritorio que teníamos, no resultó. Después intenté en el notebook de mi padre, sí funcionó. Me hice una ciudad, recreé mi escuela, se borró ese mundo. Y bueno, ahí pasa todo lo que ustedes saben. Mis mundos antiguos, la recreación de algunos mapas, la construcción de naves espaciales y mis primeras ciudades. Pero dejando de lado todo esto y yéndonos a lo principal, ahí pueden darse cuenta de cómo se manifiesta el efecto mariposa en ese sentido, con respecto al tema de las gallinas y de la paloma. Porque de no haber sido por la paloma que chocó en la ventana, yo no hubiera conocido macrojuegos. Y de no haber conocido macrojuegos, no hubiera conocido el juego de Pandemic 2. Y de no haber conocido ese juego, tampoco se me hubiese venido a la mente el concepto de China-India, o la unión entre ambos países. Y de no haber tenido ese concepto, no le hubiese puesto ese nombre tan distintivo a la gallina, que a su vez me generó todo este arco de la guerra contra las gallinas, que me llevó a descubrir Minecraft. Lo cual, si bien no es la razón de ser de mi canal de YouTube en un principio, sí ha sido lo que más lo ha caracterizado. Entonces eso porque, bueno, si uno lo piensa, yo creo que por necesidad igual yo hubiese tenido que hacerme una cuenta en YouTube, pero obviamente de no haber sido por toda la cadena de sucesos que les relaté y que sucedieron en el pasado, obviamente el canal de YouTube que tendría no tendría la temática que tiene ahora. A lo mejor subiría videos del metro quizás solamente, y después quedaría como un canal abandonado solo para, no sé, ver videos, dar me gusta. Pero es curioso que de no haber sido por esa paloma, no se hubiesen desencadenado los eventos que posteriormente dieron origen a mi canal, o más bien al contenido que caracteriza a mi canal. Entonces, esa era la reflexión que quería compartir, y ahí se van a dar cuenta de que decir que mi canal existe gracias a una paloma que chocó con una ventana en un lejano 2006-2007 no es tan descabellada después de todo. Lo que me lleva a preguntarle a ustedes, ¿qué eventos serían, o por así decirlo, fueron como sus efectos mariposa para ustedes? Porque yo sé que no soy el único, yo sé que a más de alguno le habrá pasado que todo lo que ha hecho o lo que es actualmente se debe a un evento totalmente insignificante o aparentemente no relacionado. En mi caso fue el caso de la paloma, pero me pregunto, en el caso de ustedes, ¿cuál sería como su punto de inflexión, por así decirlo? ¿Cuál sería el origen, el que los hace ser lo que son ahora? La verdad sería bastante interesante que ustedes compartieran sus experiencias en los comentarios, así como lo hice yo con esto. Y por otro lado también, ya yéndonos más al contexto, quisiera darles las gracias a todos por llegar a los 1500 suscriptores. Sé que ha sido un proceso bastante lento en realidad, porque yo no soy muy activo, ni tampoco se podría decir que soy como muy carismático quizás, pero de a poquito vamos amasando esta pequeña comunidad y vamos creciendo. Además que recordemos que yo tampoco tengo intenciones de monetizar, todo esto yo lo hago por hobby, por compartir con ustedes, pero de cualquier forma igual quisiera agradecerles por los 1500 suscriptores. Así que vendría siendo todo por hoy. Soy Darkrafter74, me despido. Chaito y hasta la próxima. Y muchas gracias por los 1500.